Buenos días, bienvenidos a este desayuno informativo sobre la figura de San Juan de Ávila. La primera invitación de muchas, va a ser el primer encuentro que tengamos hoy en torno a un desayuno informativo sobre la figura de San Juan de Ávila, próximo doctor de la Iglesia. Porque como tienen en los materiales que les hemos ofrecido, en la oficina de información, una nota de prensa que comienza diciendo eso, que la Conferencia Episcopal Española va a dar a conocer la figura de San Juan de Ávila, próximo doctor de la Iglesia. De hecho, uno de los objetivos que tenemos para este primer encuentro de hoy es comunicarles exactamente eso, que la Conferencia Episcopal pone en marcha un plan de comunicación para profundizar en el conocimiento de esta gran figura, patrón del clero secular español. Para ello me acompañan en la mesa, a mi derecha, doña Encarnación González Rodríguez, que es postuladora de la causa, el doctorado de San Juan de Ávila y además directora ejecutiva de la Junta de San Juan de Ávila. Como saben también, se lo hemos comunicado en notas de prensa anteriores, se ha creado la Junta de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, que sucede a una junta anterior, prodoctorado, una junta episcopal que existía con anterioridad. En la mesa están dos miembros más de esta junta. A la derecha, don Santiago Boigues Fernández, que es director del secretariado de la Comisión Episcopal del Clero, y a mi izquierda, don Ángel Pérez Puello, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de esta casa. En primer lugar, doña Encarnación, Encarnita para nosotros, les va a contar algunos aspectos generales sobre la figura de San Juan de Ávila. Les va a recordar muy brevemente el contexto y la razón de por qué estamos aquí y en qué punto estamos, y a darles algunas claves de lo que significa un doctorado, ser doctor de la Iglesia Universal. Después, para finalizar y antes de sus preguntas y de charlar un rato con ustedes, les presentaré las primeras iniciativas de comunicación, todavía sencillas, porque como digo, esta es la primera invitación de muchas. Vamos a poner puntos suspensivos a partir del encuentro de hoy. En breve les convocaremos ya alguno más. Las primeras iniciativas que son sencillas y que tienen que ver con la creación de una imagen corporativa, de una página web, de alguna red social que dejaremos para el final sobre la figura de San Juan de Ávila. Tiene ya la palabra doña Encarnación González Rodríguez. Perdón. Buenos días a todos y me gusta dirigirme en este ámbito de hablar sobre la figura de San Juan de Ávila. O sea, 500 años después de su vida, la Iglesia y el mundo vuelven los ojos a esta persona que fue un maestro, que ya lo fue en su tiempo, pero cuyo testimonio de vida y cuya enseñanza pues, nos resulta hoy tremendamente actual. Porque pasan los tiempos, pero aquellos hombres, aquellas personas que han hecho una aportación considerable a la humanidad, pues nos resultan siempre contemporáneos. Esta es la realidad y esto es lo que sucede con Juan de Ávila. Juan de Ávila, quizá la persona más consultada de su tiempo, es contemporáneo, amigo de Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan esta serie Santo Tomás de Villanueva, Juan de Rivera, Pedro de Alcántara, San Francisco de Borja, San Juan de Dios, o sea, toda esta constelación de santos, de grandes personas que no solo son destacables o eminentes por su vivencia eclesial, sino que dieron brillo a este siglo de oro español, que es la primera mitad del siglo XVI. El tiempo en que ellos vivieron, esta etapa tan densa y tan crucial, no solo para la historia de España, sino para la historia del mundo, naturalmente es un tiempo muy distante del nuestro, pero que no deja de tener algunas conexiones. O sea, en ese momento Juan de Ávila nace en el año 1499 o 500. Es el final del reinado de los Reyes Católicos, se está consolidando la unidad nacional, es el gobierno de Carlos I, V de Alemania, es cuando España se lanza hacia Europa.
con Felipe II, España, el imperio español es universal, ¿no? Es el momento del descubrimiento de América, cuando hay ansias de ir al nuevo continente, unos para conquistar, otros para evangelizar, pero de hecho, pues la vista de tantos, entre ellos de Juan de Ávila, pues estaba puesta allí. Cuando Magallanes da la vuelta al mundo, Juan de Ávila tiene 16, 18 años, pues podremos decir es la primera globalización, es la primera vez que se tomó conciencia de esta dimensión planetaria, ¿no? Eh, es un momento de reformas. Europa se vio dividida por el cisma luterano. Al mismo tiempo, pues la Iglesia trata de fortalecerse. En la época del Concilio de Trento, él no fue, ya por razón de salud, lo hubieran llevado, pero no pudo. Sin embargo, escribió importantes memoriales para este evento. Eh, es una época en la que se vuelven los ojos a la escritura, se vuelven los ojos a los padres de la Iglesia, como todo momento reformador, lo cual pues no deja de tener obviamente conexiones pues, con lo que también estamos viviendo en el momento presente. Es también un momento de gran evolución educativa. Se fundan o prosperan las universidades, se crean colegios mayores y menores, y el tema de la cultura pues cobra relevancia. Estamos en pleno humanismo. Estos hombres y mujeres del siglo XVI son personas aficionadas a las letras y aficionadas al conocer. Por otra parte, se revaloriza también la interioridad, la oración, no sin riesgos. A veces pues sabemos el tema del iluminismo y todo este tema. En este contexto, Juan de Ávila es una de las personalidades más representativas del siglo XVI. Un castellano precioso, el estilo de Santa Teresa de Jesús, pero seguramente pues incluso más académico, y contribuyó como pocos a que la energía espiritual de la primera mitad del siglo de oro español emergiera pujante, abriendo cauces de revitalización en la Iglesia. Él fue un sacerdote secular, o sea, un sacerdote diocesano. Él no fundó nada, no fundó. Hizo muchas fundaciones, pero quiero decir, no tiene una congregación religiosa, una orden religiosa que esté fundada expresamente por él. Sin embargo, él alentó todas las vocaciones en la Iglesia, contribuyó decisivamente a la creación de la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola, con quien se relacionó mucho, hubiera deseado que fuera jesuita. De aquel primer grupo de la Compañía, él no lo hizo. Sin embargo, mandó allí a sus primeros discípulos. Unos 30 de los mejores discípulos de San Juan de Ávila son los que dan origen a la Compañía de Jesús. Y luego pues ya hemos nombrado pues una serie de santos. San Juan de Dios era un aventurero portugués que se convirtió, librero, que vendía libros en la Puerta de Elvira de Granada, se convirtió oyendo hablar a Juan de Ávila y fundó la Orden de los Hospitalarios. O sea que en ese sentido pues es una persona que ha contribuido a la gran vitalidad en la Iglesia. Por otra parte, es de los primeros que habla de la santidad, de la llamada universal a la santidad, que todos estamos llamados a la santidad, y él tuvo grandísima conexión con los laicos. O sea, su principal obra, el Audifilia, escucha hija, está dirigido a una joven, a una chica joven. Bueno, la persona. O sea, el tiempo es apasionante y resulta pues muy interesante desde hoy acercarnos al siglo XVI, porque verdaderamente es un momento precioso, y este es el contexto de Juan de Ávila. Pero es que la persona de Juan de Ávila no es menos apasionante. O sea, él nació en Almodóvar del Campo, en pleno el campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, entonces era diócesis de Toledo, hoy como digo es la ciudad de Ciudad Real. Era hijo único de una familia muy rica porque poseían minas en Almadén, minas de plata, y claro, pues esto por familia, y de una familia pues muy cristiana a la vez. A los 14 años le mandaron a estudiar leyes a Salamanca, que era, claro, la Universidad de Salamanca en el siglo XVI, o sea, el foco cultural más importante quizás que tenía España, junto con la Universidad de Alcalá, recién fundada por el cardenal Cisneros, donde él lo de las leyes parece que no le fue muy bien y se volvió a casa a los 4 años de estar en Salamanca y se dedicó
dedicó durante 3 en una cueva que todavía está, y es curiosísima verla, en la casa de allí, de San Juan de Ávila, en Almodóvar, que, bueno, y entonces él, después de 3 años de reflexión, de no saber muy bien, al final fue a Alcalá, la universidad recién fundada por Cisneros, al corriente y al tanto de los más modernos y más actuales logros de la teología y de las ciencias humanas, de las letras, las ciencias y las artes, y en el 1526 se ordena de sacerdote. Y la fiesta de ordenación sacerdotal pues fue volver al Almodóvar del Campo, invitar a 12 pobres a comer, ya habían muerto sus padres, y después venderlo todo y de quedarse sin nada, literalmente sin nada, porque pensaba marcharse a América, a evangelizar. Él estaba ya de acuerdo con el que iba a ser pues, un obispo en una parte de la actual México, de la Nueva España. Pero he aquí que el arzobispo de Sevilla, cuando él estaba esperando allí para embarcar, le cambió los planes y pues se dedicó a la predicación mientras esperaba que saliera la expedición, y resulta que es que tuvo mucho éxito predicando, y entonces le dijeron: ¿para qué va a ir a América a predicar si hace falta hace falta predicar en España? Andalucía había sido cristiana y muy cristiana, pero había tenido siglos de dominación musulmana, y también era muy abundante la población hebrea, los judíos. En ese sentido hablamos hoy de nueva evangelización, ¿no? O sea, que no es llevar por primera vez el evangelio, sino hacerlo presente a aquellos o que lo tienen en segundo plano, que lo han olvidado. Bueno, pues fue el nuevo evangelizador de Andalucía, pero se dedicó a ir de pueblo en pueblo. Él no predicó desde una cátedra universitaria, hubiera podido, y Domingo de Soto, que fue uno de sus profesores en Alcalá, decía que hubiera sido, pues era uno de sus mejores discípulos, hubiera sido un brillante catedrático probablemente de Alcalá o de Salamanca, pero no, lo que él fue un predicador ambulante, pero un predicador que había estudiado en Salamanca y en Alcalá y sabía lo que decía, y además sabía decirlo, y lo decía muy bien. O sea, esta es la... Bueno, se me nota el apasionamiento por San Juan de Ávila, pero es que es lógico, ¿no? Porque si llevando su causa no voy a estar así apasionado, pues no tendría sentido, ¿no? O sea, obviamente a mí me parece genial. Bueno, entonces... su vida es una vida de predicación. Entonces, ¿pero qué le pasa? Pues como les pasó a muchos en la época, que a los 2 años su éxito fue tanto que le acusaron a la Inquisición. Y pasó, pues sí, es verdad que él había estado formado en Alcalá, que era el sitio pues más novedoso, y pues por lo visto pues eran doctrinas, en fin. Bueno, la cuestión es que salió absuelto, lo cual plenamente absuelto, lo cual no quiere, revela, ¿no?, el temple de persona. Pero en los 2 años que él tuvo que estar allí preso en el castillo de San Jorge, que yo he ido a ver, lo que está en el puente de Triana, en Sevilla, allí se pasó 2 años en las cárceles de la Inquisición, fueron extraordinariamente fecundos para él. Porque, claro, cuando un hombre joven que tenía 30 años se encuentra ahí, el que con su mejor voluntad pues lo ha vendido todo, que dio irse a América, se dedica a evangelizar y de repente le meten en la cárcel, pues claro, pobre, ¿no? Pues entonces él profundizó mucho, se dedicó a la oración de una manera muy intensa, ¿no? Y ahí tuvo pues una gracia de Dios muy profunda que le sirvió para toda la vida, que es captó, pero de una manera, yo diría como no, de una manera singular, lo que supone para la humanidad el hecho de la encarnación de Cristo, lo que él llamaba el beneficio de Cristo, ¿no? Lo que es que el hombre haya sido redimido por puro amor de Dios. Eso fue como su gran hallazgo. Entonces, para él, el tema fundamental de San Juan de Ávila es el amor de Dios. Y eso es lo que predicó toda su vida. Sepan todos que Dios es amor. Es la síntesis de toda su predicación. Bueno, pues él escribió el Tratado del Amor de Dios, escribió el Tratado del Sacerdocio, pero escribió algunos comentarios bíblicos. Un hombre se sabía, no sé si se la sabía entera de memoria la Biblia, pero San Ignacio de Loyola decía que si por una hipótesis la palabra de Dios se perdiera, San Juan de Ávila la restituiría a la Iglesia porque se la sabía de memoria.
O sea, y la verdad es que se leen sus escritos y cada 2 renglones hay una cita, eso es cierto, ¿no? O sea, conocía la escritura como nadie. Bueno, pues él escribió tratados de la escritura, pero sobre todo se conservan sus sermones, sus homilías, a veces escritas por él y a veces por sus discípulos, tomadas por ellos. Hay que nombrar no es santo, a Fray Luis de Granada, que fue su amigo, confidente, primer biógrafo, que son 2 figuras muy cercanas. Bueno, y a Fray Luis se debe pues, su primera biografía y gran parte de la transmisión de sus escritos. Bueno, no me quiero alargar porque es que es muy bonito, es que quiero decir que da para mucho, que me cuesta hacerlo más breve, pero es muy bonito, de verdad que es claro. Naturalmente, leer una literatura del siglo XVI no es como leer un texto actual, pero se disfruta de este castellano de oro, yo digo, tan bonito y tan bien expresado y tan bien articulado que tiene Juan de Ávila. Es muy importante también, además de eso, de sus homilías, sus sermones, estos tratados que he nombrado, sus memoriales para el Concilio de Trento, porque un tema fundamental suyo es el tema de la reforma de la Iglesia. O sea, a él le parecía que verdaderamente la Iglesia necesitaba una gran reforma y desde luego no omitió el decirlo. Entonces, ¿qué es lo que principalmente hizo? Procurar que los sacerdotes, que los clérigos estuvieran bien formados. Y si queréis tener buenos clérigos, hacedlos, formadlos. Para ello creó pues, 16 colegios mayores y menores y una universidad. Es creador de la Universidad de Baeza, que fue en Jaén, que fue un referente para la formación sacerdotal y para... Porque entonces, también como hoy, pero quizá más, pues los laicos también estudiaban teología, o sea que no solamente era un centro de formación sacerdotal, y también el clérigo es un concepto muy amplio, muchos hacían clérigos aunque no se ordenaran, bueno, digo de presbítero, etcétera. Bueno, entonces, bien, contaría muchísimas más cosas de su biografía, pero las tienen, luego veremos también en la página web. Brevemente, tengo ya que terminar, 3 minutos. De maestro a doctor, diría. Bueno, pues Juan de Ávila murió en 1569, se entiende, pues eso, a los 69, 70 años. En 1623, o sea, 54 años después de su muerte se empieza la causa y 271 años después es beatificado por León XIII en el 1894. Después es canonizado en 1970 y ya por Pablo VI. Y a partir de la canonización ya enseguida se empieza a pensar en su doctorado. Bueno, se hacen ya la conferencia episcopal, que es la que se ha hecho, que es la parte actora se llama, ¿no? La responsable, la que se hizo cargo de la canonización y la que está promoviendo el doctorado. Bueno, entonces, ¿qué hace falta para ser doctor? Lo digo muy brevemente porque lo tienen explicado de una manera como más detallada. Cuando la conferencia episcopal pide el doctorado de San Juan de Ávila, en la Congregación de la Doctrina de la Fe, que era la encargada de decir qué es la doctrina eminente, dijeron, bueno, hablamos de doctrina eminente, pero no tenemos formulados unos criterios claros para... Bueno, y entonces, mientras nosotros aquí, la conferencia episcopal estaba suplicando que se nombrara Juan de Ávila otro de la Iglesia, la Congregación de la Fe estaba redactando los criterios para ser nombrado doctor de la Iglesia. ¿Cuáles son? Pues que su doctrina sobresalga, sea eminente. Pero no solo que sobresalga, sino que informe su vida. O sea, que no sea un teórico y que además lo sepa decir. O sea, que la eminencia de la doctrina sea fácilmente comunicable, que el pueblo sencillo entienda lo más profundo, sea él capaz de transmitir aquello, digamos, que en sí mismo pues es sublime. Me explico. Esto es. Por otra parte, que su doctrina se base en la escritura y en la tradición de la Iglesia, que no solamente sea ortodoxa, sino que de alguna manera dé un paso más, o sea, ayude a clarificar más todavía algunos de los misterios de la fe. Y
que, como he dicho al principio, mira, cuando una persona es muy profunda resulta siempre actual. Bueno, pues que su doctrina resulte actual en cada época y que sea universal o universalizable, o sea, que no sea una cosa tan local y tan concreta que no sea inteligible lejos. Bueno, entonces, en el momento en el año 2, en que la Congregación de la Doctrina de la Fe ya dice, estudiando las doctrinas de San Juan de Ávila, los escritos, que sí, que él reúne las características de ser doctor de la Iglesia, pues pasó el expediente a la Congregación de las Causas de los Santos y allí pues hemos hecho una serie de trabajos que ya han ido sabiendo, pero lo que sí que digo en síntesis es que San Juan de Ávila ha tenido matrícula de honor en todos los exámenes a que ha sido sometido. Porque fue estudiado su expediente no por 9 teólogos como estudian los santos, sino por 12 unánime sí al doctorado, y no por una quincena más o menos de cardenales y obispos, que es lo que se reúnen para las canonizaciones, sino por una sesión plenaria de la Congregación de las Causas de los Santos, y fue unánime la aprobación y ahí no es que hubiera una singular presencia española, tampoco estaba la apasionada postuladora del santo, o sea que fueron cardenales y obispos del mundo entero que fueron los que verdaderamente han reconocido la talla humana y espiritual de este santo, que además de escribir sobre espíritu hizo un ingenio para elevar el agua y para que las mujeres tuvieran que ir al pozo con un caldero a sacar el agua. Él se las apañó para que el agua pudiera subir. También era ingeniero. Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que el Papa, ya son, ¿verdad?, los 3 minutos, que el Papa Juan Pablo II, uy, por favor, Benedicto XVI, ha anunciado, el doctorado ya está concedido, lo dijo en la Almudena, lo recordarán todos el día 20 de agosto, durante la Jornada Mundial de la Juventud, y ahora esperamos que nos digan la fecha en que tenga lugar la ceremonia. O sea, ya está dicho que sí, pero ahora pues una cosa pues semejante a una canonización, claro que no es usual hacer un doctorado. Este es el 34 de toda la historia de la Iglesia y al principio también los hacían de otro modo. Bueno, quiero decir que se hace una gran ceremonia en Roma, pero todavía estamos pendientes de que nos digan cuándo. San Juan de Ávila era y es un gran comunicador. Es fácil apasionarse, como lo hace Encarnación, con la vida apasionante de una persona apasionante que tuvo un grupo, simplemente viendo su grupo y la calidad del grupo de amigos y las personas que le rodearon, podemos entender muy bien el contexto, la época, y le podemos entender a él y lo que tiene que decirnos hoy un hombre del siglo XVI, como vamos a poner ahora en Twitter, que irrumpe con fuerza en el siglo XXI. Un hombre que, como digo, cuyo mensaje tiene una gran vigencia, y en ese sentido elaborar un plan de comunicación sobre él es un privilegio, porque existe una materia prima muy buena, excelente. Podríamos hacer todo lo que la imaginación, la creatividad, el presupuesto, desgraciadamente es presupuesto de crisis, nos diera. Pero en un tiempo en el que, por ponernos a pensar en voz alta, están de moda la novela histórica, las series de ficción histórica, con mucho menos se hacen series que, con lo que acaba de encontrar de forma... Se ha quedado en un punto intermedio, resumido en carnita. Resumido lo tienen en la nota y extendido lo tienen en la página web. Yo voy a ser muy breve porque los pasos que hemos dado son todavía pocos y, como dije al principio, esto no es más que una calurosa bienvenida. Hemos creado un logotipo que ya hemos incorporado, aparte de a los moleskines y a los bolígrafos que les hemos regalado, a la página web. Una página web cuya dirección completa tienen en la nota de prensa, sanjuandeavila.conferenciaepiscopal.es, y que vamos a ver muy brevemente. Algunos seguro que la conocen. Sí. Bueno, se trata de verla. Ustedes son expertos navegantes. Después ya navegan. Simplemente ven que hemos cambiado parte de la identidad corporativa, ese color que va a ser el que nos acompañe en todas las iniciativas sobre las que a partir de ahora les vamos a ir convocando. Cada vez que vean una convocatoria, también en las notas de prensa, bajo la firma de San Juan de Ávila, tiene que ver con este plan que hoy
que hoy arrancamos, San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. Y una página donde tienen la información más actual, lo último de todo lo que se está haciendo sobre San Juan de Ávila, a propósito, por supuesto, de su inminente doctorado, y también documentación. Es una página en esa doble vertiente, creo que interesante. Ahí tienen desde sus datos biográficos extendidos, sus escritos, los documentos del magisterio de la Conferencia Episcopal, cartas, las diócesis. Vamos a ir incorporando todo aquello que se vaya, entendemos que ahora de manera acelerada, creando sobre San Juan de Ávila. Una completa bibliografía, también desde el punto de vista audiovisual, los últimos vídeos hechos sobre San Juan de Ávila. Conocen un DVD que la Conferencia Episcopal, si alguno no lo tiene, está a su disposición a la salida, hizo sobre el Santo Maestro. En fin, una página en esa doble dimensión que quiere ser un punto de encuentro sobre San Juan de Ávila. Hay mucho en la red. Queremos de alguna forma sumar, aglutinar y que la página sea punto de referencia para este plan de comunicación sobre San Juan de Ávila, conferenciaepiscopal.es. Inauguramos hoy en ese reto de poner a un hombre del siglo XVI que irrumpe con esta fuerza, con este apasionamiento en el siglo XXI, ponerlo en 140 caracteres. Vamos a ver si lo conseguimos. Tenemos el Twitter recién creado. Les invitamos ya desde hoy a que hagan seguidores en amplio sentido de San Juan de Ávila y también en el sentido restrictivo de lo que significa seguir a alguien en Twitter. Ahí lo tienen ya con el logotipo, con la @sjuandeávila, el guión bajo y la D de doctor, enlazado a la página web que les acabo de mostrar. Una brevísima presentación biográfica, lo que nos permiten los caracteres, con su fecha de nacimiento, de su muerte y la referencia que será proclamado ya de forma inminente doctor de la Iglesia Universal. Y tenemos preparado el primero para colgarlo ya en el titular que ha dado Encarnita y que he repetido yo ahora mismo. ¿Está puesto ya? Un hombre del siglo XVI irrumpe en el siglo XXI, San Juan de Ávila, conferenciaepiscopal.es. No deja de ser el pórtico para lo que va a ser un canal de comunicación, queremos que sea habitual, de todas las iniciativas que empezamos hoy, que van a ser iniciativas toda índole, comunicativas, por supuesto, estrictamente comunicativas, de ámbito cultural, académico, en torno de cara a la ceremonia de proclamación y también para conocer, para aquellos que no lo conozcan, y profundizar, aquellos que tengan algún conocimiento en San Juan de Ávila, en su figura. Nada más, estamos a su disposición, como siempre, para las preguntas que quieran formularnos sobre San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. ¿Se ha oído? Sí. Ah, vale. Creo que sí, ¿no? ¿Cuándo se sabrá la fecha? ¿Cuándo se sabrá la fecha de la ceremonia? Eso quisiera saber yo. No estamos a la espera. No nos han dicho tampoco cuándo. Por eso, lo que pasa es que nos anima el que el Papa dijo próximamente y dijimos, bueno, pues vamos a... Pero no sabemos ciertamente. Como pueden ver, estamos en camino. Estas iniciativas es ponerse en camino de forma próxima para que no nos pille. Hay cosas que hay que hacer antes, ¿no? Pues estas son algunas de ellas. ¿Pero trabajáis con algún tipo de perspectiva, con planes de primavera, de octubre, o alguna idea tendréis que tener, vaya? Con el plan de que el Santo Padre, de forma inminente, pues lo comunique. Y a partir de ahí, todo aquello a lo que le falta dentro de nuestro gran plan, poner fechas, pues se las pondremos. La mejor previsión, la mejor improvisación es la que está escrita. Y queremos tener muchas cosas escritas para no tener que improvisar. De forma oficial y definitiva no conocemos nada. Y debe ser el Papa el que lo anuncie. Entonces, como no tenemos esa información oficial y definitiva,
Nosotros no podemos contribuir a la rumorología, sí al trabajo y a estar expectantes, porque bueno, va a ser, ya tenemos una primera noticia buena y esperamos otra también muy buena. Lo que ocurre es que una figura de este calibre, como la de San Juan de Ávila, que ya pueden ver aquí pues la bibliografía que tiene, está toda en la página web, se puede consultar pues bueno, muchísimas, casi 1000 libros, las traducciones, bueno, todo lo que, y muchas cosas que seguramente se nos han escapado, que no es que tampoco creamos que lo hemos hecho todo perfecto, ni mucho menos. Pues una figura de este calibre, en cuanto ya se ha sabido, y sobre todo en cuanto el Papa anunció que el doctorado estaba conseguido, pues ha suscitado muchísimo interés, por ejemplo, en ambientes universitarios, para promover tesis. Ahora son muchos los que están, vamos, muchos, quiero decir, es una figura que está suscitando interés pues para hacer tesis, tesinas, estudios, porque como tiene, por decir, una gran categoría humana y espiritual, unas obras pues verdaderamente buenas, dignas, pues en ambientes académicos está suscitando muchísimo interés. Y ya sin que nadie ayer mismo pues me llaman pidiendo un artículo para una revista, o sea, las revistas están ya empezando a publicar porque el mismo hecho, porque este es el primer encuentro, la primera convocatoria que hacemos desde la Conferencia Episcopal, pero sin haber hecho ningún tipo de convocatoria, pues ya hay un movimiento, vamos a decir, espontáneo en ese sentido, provocado por el mismo anuncio que hizo el Papa del doctorado, en orden a, porque yo diría, se divulga. Ustedes son periodistas y no me quiero yo meter ahí, pero se divulga más pronto, creo yo, pero profundizar a lo mejor pues requiere más tiempo, ¿no? Para hacer pues tesis, estudios densos, y San Juan de Ávila tiene materia para ello. Y en este momento, pues yo creo que se ha empezado un poco por esta línea, por suscitar pues estudios. Aquí, pues en estos últimos días, 3 o 4 libros ya se han publicado, o sea, se están saliendo publicaciones. Entonces, en ese sentido, ya hay un movimiento, aunque claro, los planes concretos, como decía Isidro, hasta que no tengamos la fecha clara, pues cómo los vamos a hacer. Quiero decir, nos vamos aproximando a la figura y preparando. Perdón. ¿Algún tipo de iniciativa pensada? Quiero decir, ahora al ser doctor de la Iglesia, pues su figura trasciende el ámbito español, que es donde en fin... Bueno, fuera de España, es un ámbito, es un reto, por decirlo así. Es algo que yo creo que nos corresponde como patria de San Juan de Ávila, darlo a conocer más fuera de España. Bueno, yo diría, si consideramos fuera de España, que lo es, ¿no?, el ambiente de Roma. En Roma hay un movimiento, es más, ahora en enero mismo pues hemos hecho una mesa redonda en el Montserrat, y han ido, bueno, no se cabía en el aula. Quiero decir, en Roma hay mucha expectativa con el tema, pero claro, Roma es un ambiente eclesial. Pues hace poco nos hemos comunicado con un profesor de Amberes, por ejemplo, pues que se ha interesado por la figura. Y creo que en este momento, bueno, luego pueden ver también pues todas las traducciones que se han hecho, porque San Juan de Ávila está traducido a distintos idiomas. Creo que en este momento desde España tendríamos que, a lo mejor, pues qué sé yo, digo, conectando con las conferencias episcopales, con las universidades, con ambientes académicos, tendremos que tener seguramente pues la iniciativa de presentar la figura. Esto es exigente y nos va a requerir pues mucho, pero yo creo que sí, que es un reto y que estamos en ello. Buenos días. Yo quería preguntar, en primer lugar, Isidro, has dicho que, bueno, has hablado de que ahora mismo están muy de moda las series históricas, eso no sé si a lo mejor hay algo pensado para emitir por televisión sobre San Juan de Ávila, desde que salga de vosotros. Luego, por otra parte, quería preguntar, como hablamos de un hombre que ha saltado a la actualidad y que una de las condiciones es que
pues que es lo que él decía, esté de actualidad en cada momento, pues no sé si podríais poner un ejemplo de cómo su pensamiento se podría aplicar ahora a la actualidad, algún tema que esté de actualidad. Gracias. La primera para mí, la segunda para... Estamos en el momento técnico, suena un poco cursi, pero bueno, los periodistas lo entienden perfectamente, del brainstorming, de la cantidad de ideas que se vuelcan encima de la mesa, también sobre todo aquellas que requieren, como ha dicho Encarnación antes, el pensar a medio o largo plazo. Es decir, no las que van a ser inminentes, que por supuesto ya estamos con ellas, a la espera de que tengamos las fechas concretas, pero entenderán que una cosa es organizarles de la mejor manera posible para su cobertura. Hablo de España, estamos aquí en el ámbito de la Conferencia Episcopal, pero efectivamente tiene una dimensión, como decía Ricardo antes, universal, porque es doctor de la Iglesia universal para todos, para que la cobertura de los actos de la ceremonia de proclamación, cuando sea desde el punto de vista comunicativo lo mejor posible, y ahí pues nos vamos a empeñar con la Santa Sede y a colaborar y poner todo nuestro talento a su servicio. Y otra cosa son las iniciativas a medio y a largo plazo que no concluyen en absoluto con la ceremonia, ¿no? Con la ceremonia de proclamación de doctor, sino que quieren ir más allá. Si queremos profundizar en la figura, y sería ridículo que nos quedáramos ahí abriéndonos una gran puerta, como nos la abre una figura, un doctorado de una figura tan relevante en cantidad. Acabamos de ver que sería el 33º, el número 33, pero en calidad, pues es que es espectacular lo que hemos visto. Por eso, encima de la mesa hay muchas ideas, sí, yo he pensado en voz alta, ojalá, yo animo a aquellos que no estamos en condición presupuestaria ahora mismo de pensar en una gran serie de televisión, si es eso lo que me preguntan sobre San Juan de Ávila, ojalá. Ideas tenemos muchas, claro, ideas hay muchas y ahora falta articular y poner patas a esas ideas que están encima de la mesa. Irán saliendo y no duden que en cuanto salgan, pues serán los primeros en conocerlas, y si hay una de estas que nos ilusione especialmente, les convocaremos para que la conozcan. Bueno, está muy bien que den iniciativas, o sea que luego veremos si las podemos hacer o no, pero te lo digo de verdad, o sea, se agradece en que desde los medios de comunicación pues sugieran a lo mejor iniciativas. Sí que quería decir, que antes no lo he dicho, que en vida hay que pensar que San Juan de Ávila pensó en ir a América, a Nueva España. La diócesis de Tlaxcala, que es donde él iba a ir a México, bueno, que es que son forofos de San Juan de Ávila, y San Juan de Ávila tiene... saben en América Latina que tuvo este interés. A lo mejor no lo conocen mucho, pero desde luego el nombre y saben quién es. Luego también pasa que sus catecismos, escribió un catecismo, los jesuitas los difundieron por toda Europa, concretamente en Italia. Y luego estos primeros jesuitas que he dicho antes, o sea, que eran discípulos suyos, que los mandó a la escuela de San Ignacio, algunos de ellos son los que fueron a Oriente, a Goa. Y en ese sentido, ya en vida, está claro, es que lo que decían, ¿no?, que en el imperio de Felipe II no se ponía el sol. Bueno, pues la figura de Juan de Ávila fue conocida en su tiempo, porque fue de las personas más consultadas. Luego es verdad que, claro, la historia ha ido por otros caminos, pero es una figura que tiene raíz desde el siglo XVI en ambientes amplios, pero una raíz, como digo ahora, que tenemos que regar en este momento y desde aquí. También quiero decir que la Conferencia Episcopal, que es la actora, la parte actora significa la que lo promueve, ¿no?, la responsable de la causa desde la canonización, ¿no?, pues sí, pues vamos a procurar hacer lo que podamos dentro de los medios que tenemos, ¿no? Pero que también las diócesis y los centros académicos y la sociedad civil, porque lo que queremos también que no es un tema solo eclesial, es un tema civil también, porque la figura de San Juan de Ávila es muy relevante, y no es para solo ser estudiada hacia adentro, dentro de la Iglesia, sino para ser estudiada desde todos los puntos de vista, ¿no? Pues son autónomos, o sea que ellos pueden también tener su propia iniciativa, como de hecho la están teniendo, o sea, no quiere decir, es verdad que desde aquí, pues si se quiere, coordinamos, apoyamos, facilitamos en lo que podemos, pero que pueden surgir pues cantidad de iniciativas que mientras más mejor. Creo que he dicho por error que sería el doctor de la Iglesia número 33, sería el número 34. Tienen el listado completo, sería el número 34. Tienen el listado completo que les hemos ofrecido en la carpeta. Españoles 4. Sí, o sea, sí.
Santa Teresa de Jesús, San Isidoro de Sevilla, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila. Bueno, vamos a ver, esto es la conferencia episcopal y es una paradoja que yo lleve la postulación, ¿verdad?, de San Juan de Ávila, pero bueno, las cosas han salido así. Quiero decir, San Juan de Ávila era un clérigo, no tiene detrás una congregación. San Ignacio de Loyola, yo no quiero retar a los jesuitas, pero serían los más indicados, digo yo, ¿no? No sé, no, porque pasa como con los santos, ¿no? Pues cuántas personas mueren que son santas y a lo mejor no se les hace la causa. Pues probablemente, yo no he estudiado a fondo San Ignacio de Loyola, no puedo afirmar, pero pues a lo mejor tiene las características, pero lleva mucho trabajo hacer un santo y hacer un doctor, y hay que ponerse a ello. O sea que ojalá, no lo sé. Perdón que insista, pero que creo que mi segunda pregunta sobre cómo aplicar el pensamiento de San Juan de Ávila a la actualidad, algún tema de actualidad, se quedó ahí en el aire. Gracias. ¿Cómo aplicar? Primero conociéndolo. Porque claro, ¿cómo se trae al presente? Pues primero hay que conocerlo, ¿eh? O sea, yo creo que a mí me parece que el traer al presente depende de nuestra capacidad de asimilación, o sea, de nuestra capacidad de lectura, porque se conecta enseguida con Juan de Ávila. O sea, te encuentras con que estas grandes personas tocan la fibra de la humanidad, y esta fibra no sé cómo decir, permanece a lo largo del tiempo. Claro que él usa, lógicamente, expresiones, ejemplos, pues de su época, que claro, hoy pues no sería el caso. Entonces, el traer al presente es más bien pues prescindir de aquello que es coyuntural, y ir al fondo de lo que él quería decir. Por ejemplo, él tuvo gestos, que, fíjate tú, esto mismo que he dicho yo antes, es una persona, es hijo solo de una familia muy rica. Se podía haber pegado la gran vida. ¿Qué hace? Pues se queda sin nada, porque él se iba a ir a América, vamos, al Nuevo Mundo, Nueva España. Lo vende todo y lo da a los pobres, lo reparte a los pobres. Fíjate tú si en época de crisis esto no tiene... la celebración el banquete de su primera misa solemne fue invitar a 12 pobres a comer. Y luego se queda sin nada. Y podía haber dicho, pues mira, me quedo así con un capitalito, por si acaso no me sale bien, pues vuelvo, ¿no? Y ya tengo pues en qué apoyarme, ¿no? O qué sé yo, voy con mis recursos allí por si acaso no me va bien, qué sé yo. Se quedó sin nada. Y claro, él, luego la vida entera suya, él se encontró allí en Sevilla con Fernando de Contreras, que era otro parecido, un catequista, pero también doctor en Alcalá, que es que estos son doctores en Alcalá, aunque luego se dediquen a enseñar el catecismo a los niños, ¿no? Pues compartiendo casa y pobreza con y si se va a Montilla ahora, pues se ve en la casa que vivió y que murió Juan de Ávila, que él, pues... Él hizo a todos, o sea, él no descartó a los nobles. San Francisco de Borja, que se convirtió por su predicación, era un noble que acompañaba el cadáver de la emperatriz a ser enterrado en Granada. Y oyendo a Juan de Ávila, San Francisco de Borja se hace jesuita y luego fue el tercer general. Quiero decir, él está con los nobles, está con los de la clase media, que entonces había poca, pero bueno, está con el pueblo. Está con todos. Pudo haberse hospedado en los palacios de los nobles. De hecho, se lo ofrecieron. Y él lo renunció. O sea, hay gestos de su vida que vaya que se pueden traer al presente. Y luego, de su enseñanza, bueno, hemos hecho
no sé si está por ahí, no la hemos puesto, pero para esta Cuaresma hemos traído un texto de un sermón de San Juan de Ávila que desde luego lo leemos hoy y vaya que si tiene actualidad, y está escrito hace 500 años. La semana pasada se presentó un adelanto de una película sobre un biopic italiano sobre San Felipe Neri, que es de esta época, otro contemporáneo de San Ignacio Loyola. Me gustaría saber en qué se parecerían y en qué se diferenciarían con San Felipe Neri, aprovechando que esta película va a salir dentro de poco. Por otro lado, hemos hablado de dos conversos, San Juan de Dios y San Francisco de Borja, por la predicación de este santo, pero yo pienso en conversos posteriores. Santa Edith Stein se convierte leyendo a Santa Teresa. Mary Garman y Roy Campbell también por la influencia de Santa Teresa y los carmelitas. Es decir, son conversos de 4 o 5 siglos después. Me pregunto si ha habido gente que leyendo a San Juan en épocas modernas pues se haya convertido. Entonces, esta pregunta sobre Felipe Neri, sobre conversos modernos, y la tercera es que en ámbitos protestantes se habla mucho del origen de la Reforma, de cómo una iglesia que estaba muy corrupta y muy destruida, pues fue reformada por los reformadores protestantes. Y yo me pregunto si había una reforma sin ruptura, había gente haciendo reformas sin ruptura en el ámbito católico. Esta es mi tercera pregunta. Parece que me toca, no quiero ya hablar mucho, pero ya me está tocando hablar mucho, ¿no? La película de San Felipe Neri, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que, claro, ¿quién se mete a hacer una película? ¿Quién nos la patrocina? Hoy sería una película de San Juan de Ávila, además como tiene muchos acontecimientos en su vida, sería preciosa. Yo me atrevería a decir que incluso más... Bueno, no quiero comparar, ya comprende, ¿no? Porque San Felipe Neri, ¿no? Pero sería preciosa una película sobre San Juan de Ávila. Daría pie, pero además ahora que se llevan las series históricas, ¿no? que se están transmitiendo todas estas, sería genial. Lo que pasa que Isidro, ¿tú te lanzas a eso, a la tele, a decirles a los de la tele que hagan una película? Yo lanzo las ideas. Pablo habría preguntado, además, creo recordar, que en qué se parecerían sus biografías, aparte de la serie de posible biopic. ¿Qué puntos de coincidencia? Tienen puntos de conexión, como por ejemplo, ambos renuncian al episcopado. San Felipe Neri lo que pasa es que San Felipe Neri se dedica más exclusivamente a los pobres y San Juan de Ávila hace a todo. Luego, San Felipe Neri renuncia al episcopado y al cardenalato, y San Juan de Ávila también. Renunció a dos posibles, le quisieron hacer obispo 2 veces y una cardenal, y él renunció. Él, porque creía que como no quiso hacerse jesuita, o sea, su vocación era ser pues un clérigo ambulante, y en ese sentido se parece a San Felipe Neri. Luego, la segunda pregunta que decías de conversos posteriores, yo de esto lo quiero profundizar más porque la información que tengo es inicial, pero me ha llegado que en la época de las guerras de religión en Inglaterra, se leyó mucho el Audifilia a San Juan de Ávila, los cristianos que estaban siendo pues combatidos por el cisma anglicano, o sea, en el ambiente inglés, o sea que ahí hubo, yo no sé, sabría decir, porque la información que tengo es superficial, pero no sabría decir si conversiones, pero sí fortalecerse los cristianos en época de persecución en Inglaterra leyendo a Juan de Ávila. Este es un dato que es cierto. Y luego, la última pregunta, el tema de la reforma de la Iglesia. Bueno, San Juan de Ávila, en este tema yo les invito a leer los memoriales para el Concilio de Trento. O sea, fue yo diría,
la audacia de San Juan de Ávila, que es muy crítico respecto a la Iglesia, si ustedes lo leen, es que él hace esta crítica desde dentro, con profundísimo afecto a la Iglesia y con una vida de oración que antes de pronunciar una palabra se ha pasado 6 horas en la capilla rezando. Y en ese sentido, la palabra que él dice, que es crítica muchas veces, es una palabra que sale del amor y que sale de la oración y que se escucha pues con la reverencia de decir, pues este hombre tiene razón, ¿eh? Entonces sí que es verdad que es un momento en que las cosas pues se torcieron y hay una reforma protestante y hay también pues es una reforma católica y esta es la figura de, pero Juan de Ávila no es un contra, es un desde dentro, el proponer una renovación de la Iglesia. Bueno, esto daría pie para una charla, pero digo solamente el título. Sí, Santiago quería precisar y completar alguna cosa. Sí, lo que pasa es que estamos suponiendo algo que hay que decirlo también, y es que San Juan de Ávila es patrono del clero secular español. Es patrono de todos los curas de pueblo de España. Entonces, tenemos para la Iglesia Universal es el cura de Ars, San Juan María Vianney, pero en España tenemos el privilegio de tener a San Juan de Ávila también. Por lo tanto, San Juan de Ávila es maestro, o sea, referencia, modelo de todos los sacerdotes de España e intercesor. Leer la obra de San Juan de Ávila ha sido de una gran riqueza para los sacerdotes de España. Por lo tanto, los sacerdotes de España están esperando este gran acontecimiento. Yo que me dedico a hablar con ellos, están queriendo participar. Entonces, ¿qué es lo que San Juan de Ávila ha hecho y sigue haciendo a nivel de conversión? Pues una gran cantidad de santos sacerdotes. Una gran cantidad de santos sacerdotes. Hay que leer la espiritualidad sacerdotal desde San Juan de Ávila. Bueno, impresionante la influencia que tiene en las grandes líneas, corrientes espirituales posteriores, todo a partir de San Juan de Ávila. Entonces, realmente yo creo que, porque lo es así, va a ser así, el doctorado de San Juan de Ávila es la universalización de San Juan de Ávila. A nivel de sacerdotes, impresionante. Lo ha sido y lo va a ser. Yo creo que también eso es importante tenerlo presente. Les cuento como anécdota que, claro, los consultores oficiales de la Congregación de las Causas de los Santos, pues hay de todo, ¿no? Hay jesuitas, carmelitas, redentoristas, sacerdotes seculares, o sea, porque de todo, ¿no? Pues cuando fue lo que les he dicho antes, el juicio de los teólogos de San Juan de Ávila, a mí me decían luego los dirigentes, dice, claro, de repente vienen unos diciendo, claro, es que era amigo, los jesuitas, que era amigo de San Ignacio, los redentoristas, que es que San Alfonso María de Ligorio se inspiró en él, los otros que también, y resulta que es que todo el mundo tiene conexión con San Juan de Ávila. Y digo, pues sí, es verdad. O sea, eso sí que hemos hecho estudios, claro que ahora no se puede explicar todo, ¿no? De la trayectoria de San Juan de Ávila a través de la espiritualidad sacerdotal, pero no solo, porque él es maestro de espiritualidad sacerdotal, pero como digo antes, el tema de los laicos, el tema del laicado, de la llamada a la santidad de todos los fieles, también es cierto. Y es verdad que en San Juan de Ávila nos encontramos todos, o sea, es una figura eclesial. En la que nos encontramos, por supuesto, los sacerdotes como patrono del clero, los religiosos, que ha tenido relación con todos, los laicos, o sea, todos. O sea, es una figura que nos hace a todos, es una figura de iglesia. Mira, Dios hace las cosas así, pero es significativo que sea la conferencia episcopal la que esté llevando el tema en el sentido de que somos todos, no sé. Acaba de empezar la campaña del seminario esta semana, que se celebra el día 19 de marzo. ¿Creen que a lo mejor puede ayudar a fomentar esas vocaciones que tanto se necesitan? Porque al final, si es patrono del clero secular... Bueno, esta le toca a Ángel. Sí, los materiales del día del seminario los haremos públicos también en breve, con alguna campaña que les comunicaremos este año, pero el fondo de la pregunta lo contesta Ángel Pérez Puello. Yo, que me pensaba librar, veo que, y agradezco la pregunta,
porque yo diría solamente una cosa, y es que hoy, igual que ayer, la grandeza de una mujer o de un hombre, yo creo que es la visión providente que tiene. Más allá de lo que pueda llegar a hacer, es lo que es capaz de ver, de vislumbrar. Y Juan de Ávila, en aquella época, no menos difícil que la de hoy, convulsa, en crisis, en una sociedad donde los valores, entre comillas, ahí andaban, es un hombre capaz de ser maestro de santos. Porque es trabajar en la raíz del bien. Y diréis, bueno, eso te toca a ti, como estás en seminarios. No, es que preparar hoy buenos sacerdotes, aunque pueda parecer paradójico, os digo que es el efecto multiplicador mayor que podemos tener. Porque sin duda, donde hay un sacerdote, Benedicto XVI, con toda justicia diría santo, lógicamente hay una comunidad de personas, creyentes o no creyentes, que sacan lo mejor de sí a flote. Y una sociedad donde todos seamos capaces de converger, sin duda a todos beneficia. Juan de Ávila fue aladí de todo ello, creo yo. Yo, claro, creo que hay que tener también claro todo lo que se va a realizar a partir de ahora. Van a haber bastantes cosas, muchas cosas que la Conferencia Episcopal va a lanzar, pero eso no quiere decir que las diócesis particulares van a tener muchas más, ¿eh? Entonces me ha llegado ya folletos que han hecho en seminarios sobre San Juan de Ávila. Ciertamente, muchos formadores y muchos seminaristas están fijándose en San Juan de Ávila ya, ¿no? Y eso va a ser una gran riqueza, ¿no? Ahora, creo que eso hay que tenerlo claro, sí. Muy bien, pues con seminario y clero concluimos esta primera parte. Habrá una segunda en breve. Les convocaremos ya con la presencia de alguno de los obispos que forman parte de la Junta de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. Sí, como les he dicho antes, y me recuerda Encarnación, los materiales que se han editado ya, no los nuevos, sino los antiguos, aquellos que no lo tengan lo tienen a su disposición en la mesa de la entrada. Muchas gracias, hasta una próxima ocasión.